La verdad es que le damos muchas gracias a Dios por poder estar aquí hoy con todos vosotros. Es una alegría poder venir. Desde que os conocí, la verdad es que os tengo presente en mis oraciones y pido mucho por esta preciosa congregación. Y esta semana pensaba en vosotros y le daba gracias al Señor por estar aquí. Veníamos con alegría por ello. Y esta semana pensaba en un pequeño texto en 3 parrafitos que quiero compartir con vosotros en Efesios 4, del 3 al 6. Se me cae esto. A ver cómo lo pongo, que se me cae un poco. Y la palabra de Dios dice así: esforzándoos por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como todos vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y pensaba que gran privilegio es poder teneros por hermanos, porque el Señor lo preparó todo desde el principio de los tiempos para que nosotros fuéramos hermanos y familia, y hoy hemos podido orar juntos. Y hoy he deseado de corazón, de verdad, que vuestras peticiones delante del Padre, que son para gente que no conozco, se cumplan, y pienso en ellos con cariño aún sin conocerlo, y pensaba que qué bonito es que seamos iglesia y que todos seamos hijos de un mismo Dios. Y le doy gracias a Dios por ello. Si me permitís que antes de empezar pueda orar. Señor Dios y Padre Celestial, te doy las gracias porque hoy estamos aquí para alabarte. Yo sé que tú nos escuchas porque te hemos clamado con fe, Señor. Yo sé que tú te congracias con nosotros y que te agrada que estemos aquí reunidos, Señor, un domingo más. Te doy gracias porque hemos podido llegar hasta aquí. Hemos venido con alegría, Señor, para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te pido palabras de sabiduría, te pido entendimiento, Señor, y te pido que prepares los corazones de todo el mundo que va a escuchar hoy tu palabra, no solo aquí, sino en todo el mundo, Señor, porque estamos celebrando tu resurrección, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, como decía nuestra hermana, Señor, y que tú recibas toda la gloria hoy, Señor. Sea tuya la gloria, el honor y el poder, Señor. En tu santo nombre, amén. Bien, pues antes de empezar y de desvelaros sobre qué texto vengo hoy a compartir, me gustaría empezar con una pequeña reflexión. Me gustaría que reflexionáramos sobre una pregunta que se hacen muchas personas. Y hay una frase hecha que dice que la fe es ciega. Y yo quería preguntaros y que reflexionáramos un poco sobre nuestra fe es ciega. Me gustaría que pensarais si es ciega nuestra fe y qué dice el Señor y qué dice la palabra sobre ello. No sé si habéis respondido lo mismo que yo, pero no, nuestra fe no es ciega. Padre movía la cabeza con seguridad. Nuestra fe no es ciega. Y le daba gracias a Dios porque Dios no nos pide que tengamos fe ciega. Porque la fe es poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, toda nuestra confianza en algo. Y eso es algo muy importante, es una cuestión de vida o muerte. El Señor no nos pide un salto al vacío. Nuestra fe, escribía por aquí, es una respuesta consciente y fundada en la palabra de Dios y en las evidencias. Y quiero hablar sobre un texto que empieza reflexionando sobre esto. Es la primera carta de Juan y empieza con un pequeño parrafito, si queréis abrir la Biblia. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Y Juan nos dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y todavía vamos por la mitad del primer parrafito de saludo de esta carta
a las iglesias en Asia Menor, posiblemente en aquel entonces. Y desde luego Juan no deja lugar a dudas de que nuestra fe tiene sustento, está fundamentada en algo, y Juan nos dice con insistencia: es que yo lo he visto, lo he palpado, lo he tocado, lo he escuchado, le he oído, le he entendido. Juan nos escribe estas palabras para que podamos tener fe en su testimonio y para que sepamos que nuestra fe no es vana y que nuestra fe se sustenta en algo histórico, en algo real, en algo que otros palparon. Juan sigue en su carta y sigue repitiendo en el versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Qué bonito este testimonio, porque Juan nos dice que él ha conocido a Jesús y nos da testimonio de él, pero cuando pensaba en este párrafo pensaba que estas palabras no solo las podía decir Juan. Seguramente muchos de los que estamos aquí podríamos dar testimonio fehaciente de prueba que el Señor no solo ha puesto en nuestro corazón, sino que ha puesto en nuestras vidas en forma de transformación personal, en forma de entendimiento, en forma de respuesta a oraciones, en forma de respuesta concreta a preguntas concretas, que a mí me ha pasado muchas veces y al principio me sorprendía mucho. Nuestra fe tiene sustento, nuestra fe no es un salto al vacío. Y la verdad es que Juan, en este primer párrafo tan precioso, lo culmina con una reflexión sobre la comunión, que hablaba yo al principio en el textito de Efesios, y lo conectaba con esto, ¿verdad? Porque la comunión nos habla de confianza en Dios, nos habla de cercanía, nos habla de una distancia que ya no existe, porque Jesús la eliminó y Él está en nuestras vidas. Y Juan también dice, ¿vale? Os repito un poquito esta frase. Dice: y en verdad, y os escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Fijaros qué bonito, qué cariñoso, qué afectuoso es Juan, que tiene certeza de vida eterna, que conoce a Jesús, que lo ha visto, que lo ha palpado, vincula su propia felicidad a que Él tenga hoy aquí con nosotros comunión con nosotros. Él podría decir: bueno, yo estoy salvado, yo cuando muera iré a la presencia del Padre. Sin embargo, Juan dice: y os escribo todas estas cosas para que nuestro gozo sea completo y para que podamos tener comunión los unos con los otros. Juan dedicó toda su vida a seguir anunciando aquello que había visto, que había palpado y que había oído, y es muy bonito que esa generosidad la pusiera el Señor en su corazón para que hoy pudiéramos tener comunión con Él. Y me gustaría hablar un poquito, antes de seguir, de Juan, del autor de esta carta. Posiblemente todos lo conozcáis, me imagino, ¿vale? Juan, el apóstol, el discípulo amado, él era el discípulo más joven de Jesús. Posiblemente cuando él conoció a Jesús tendría aproximadamente 16 años, 16, 17 años, y era muy jovencito. Hoy, entonces, un chaval de 17 y 18 años no es lo mismo que ahora. Entonces ya eran casi hombres. A partir de los 13 años, la tradición judía decía que un varón, ¿vale?, tenía ya conciencia y conocimiento y tenía que empezar a tomar posesión de ciertas responsabilidades públicas. Aún así, con 16 años, Juan sería un chaval. Y Juan da un testimonio muy personal en cada uno de sus escritos. Hay quien ha cuestionado la autoría de esta carta, ¿vale? Y decía: bueno, puede ser que sea un discípulo, alguien que tiene un pensamiento parecido al de Juan. Sin embargo, la verdad es que si tú lees el Evangelio de Juan y lees la primera carta de Juan, tienen ese aroma similar, tiene esa certeza de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha palpado Juan. Adorna todo su escrito, y especialmente el Evangelio y su primera carta, con detalles personales. Esos detalles, porque él era joven y le impactó tantísimo todo lo que vivió y quedó tan grabado en su corazón, que cuando lo escribiría años más tarde, porque
el Evangelio de Juan es el más tardío en ser escrito, todavía adornaba ese testimonio de detalles muy concretos. Por ejemplo, Juan contaba que el día que conoció a Jesús era la hora 10. Años más tarde se acordaba a qué hora había conocido a Jesús. O otro detalle, cuando corría hacia la tumba a ver si estaba vacía, corría con Pedro y da el detalle de que lo adelantó. El discípulo más joven adelantando a Pedro, que claro que sería mayor, pues Juan corría muchísimo más. Y son detalles que, aunque no dan información teológica o no nos habla del carácter de Cristo o no nos aporta un conocimiento eterno, sí nos habla del impacto personal en la vida de Juan, de todo lo que tenía que ver con el que fue su Señor y lo sigue siendo. Y es un texto tan afectuoso, tanto el Evangelio como la primera carta son cariñosos y afectuosos. Y es porque Juan se sintió muy amado por Jesús, creo yo, y él derrama ese amor sobre nosotros. Él era testigo de todas aquellas cosas. Y eso hace muy especial al Evangelio de Juan, que no quiere decir que sea superior al de Lucas o al de Marcos, que son dos evangelistas que no conocieron en persona a Jesús, aunque lo aceptaron como su Señor. Cada autor de la palabra, cada autor de la Biblia, el Señor lo ha utilizado de una manera especial. Lo ha utilizado con un propósito concreto y le ha dado un conocimiento y un entendimiento diferente al de todo el resto de sus hijos. Sin embargo, todos forman un solo mensaje, un solo plan de salvación, una sola palabra. Y el Evangelio de Juan también es especial y lo es de esta manera, con estas particularidades. La verdad es que cuando preparaba esta predicación seguía reflexionando en estas cosas y pensaba en la posibilidad de predicar solo sobre este primer párrafo y predicar sobre la fe. E incluso empecé a trabajar, ¿no?, con más textos que hablaban sobre las evidencias de la fe. Pero volviendo al texto y siguiendo adelante, ¿vale?, uno lee y Juan tiene tantas cosas que decirnos y que compartirnos en esta primera carta que quedarnos solo con esta introducción no me pareció oportuno. Juan escribió esta carta alrededor del año 90 y están dirigidas posiblemente a todas las iglesias que existían entonces, las iglesias, la mayoría en Asia Menor. Posiblemente empezaban a surgir herejías y el gnosticismo, si alguno ha leído un poco sobre historia de la iglesia, empezaba a introducirse entre las doctrinas de la iglesia, y Juan escribe estas cosas para que tengamos claro quién es Jesús y cómo es Jesús, y que no nos confundamos, y que cuando escuchemos a personas predicar sobre él o contarnos quién era él o cómo era él, no tengamos la menor duda, porque tiene ese sello. Las cosas de Dios tienen un sello inconfundible, que además es reconocible por nuestros corazones. Y así sigue la carta, como vamos a seguir ahora mismo, ¿vale? Hasta ahora llevamos un ratito y solo hemos visto el primer parrafito, los primeros 4 versículos, y tengo una diapositiva por ahí que me hace falta porque vamos a reflexionar sobre una imagen. Juan sigue, vale, se ve regulín. He traído también unos folios, vale. Juan sigue con su estilo directo y personal, sin rodeos, ¿vale? Vamos por el versículo 5 de la carta, y ya llevamos aquí un ratito, como decía, y dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tiniebla. Y pensaba cuando leía esta frase que hay algo en mi corazón, creo que en el corazón de todos nosotros, que entiende esa frase, que sabe que esa frase es cierta. Cuando tú escuchas Dios es luz y en él no hay tiniebla, es evidente para nosotros. ¿Pero por qué lo es? Me gustaría que viéramos esta fotito, y no sé si os llama la atención algo de la foto. Exactamente, la vela tiene sombra, pero si os dais cuenta, la llama
no tiene sombra. La verdad es que cuando vi esta foto, una foto así la vi hace muchísimos años, yo no era creyente ni siquiera entonces y me sorprendió bastante. Es como que se corta la sombra, ¿no? Como que está incompleta, hay algo arriba que no tiene sombra, ¿verdad? Y es que la llama no puede tener sombra porque al emitir luz, la luz disipa toda la sombra y toda la oscuridad. La oscuridad en realidad, si lo pensáis, la oscuridad no tiene sustancia, no es material, no existe realmente. La sombra, la tiniebla, es todo lugar donde no llega la luz. Cuando la luz llega, la sombra se disipa. Y pensaba estos días en qué bonita ilustración era esta foto de nuestras vidas. No sé si alguien tiene una idea de quién somos nosotros en esa foto. Yo pienso que nosotros somos el pábilo de la vela, la mechita. Si veis, si la vela estuviera apagada, la mecha sí tendría sombra. Aunque la llama no lo tenga, la mecha sí la tendría. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, nuestra sombra se disipa. Y somos algo nuevo. Dios nos crea de nuevo, nos llena de luz, nos disipa toda nuestra oscuridad. Él cubre nuestros pecados y nos transforma para que hagamos su voluntad y para que nosotros alumbremos al mundo. Y es precioso. Es precioso. La verdad es que es intuitivo que Dios sea luz y que Él disipe las sombras. Y siguiendo un poquito con esta reflexión, seguía pensando y pensaba que no puedo evitar pensar que es intuitivo y que está en nuestros corazones, pero me planteaba si eso es cierto o si, claro, yo que soy cristiano, leo la Biblia, ya de base pienso que todo lo que dice la palabra es cierto, que lo es. Pero quizás no estoy yo razonando, no estoy entendiendo y buscaba referencias culturales en la antigüedad. Si es verdad que esto está en nuestros corazones desde el principio. Y mirad lo que encontraba. No sé si os suena, un filósofo griego que vivió bastante antes de Jesús y bastante lejos de Judá. Platón, griego, hablaba en su mito de la caverna y hablaba de que cuando las personas están en el fondo de la caverna, no sé si habéis leído alguna vez acerca de ello o suena, me imagino que sí, ¿vale? Define la oscuridad como ignorancia y como esclavitud. Sin embargo, cuando salen de la cueva y salen a la luz, él describe la luz como el conocimiento del bien supremo, que además nos da la libertad. ¿No suena esta asociación, ¿vale?, entre la luz, el bien y ese bien que nos hace libres? Sirvió en la Edad Media para desarrollar todo el pensamiento de la escolástica, del pensamiento cristiano de aquella época. Y la verdad es que pensaba que es difícil que Platón tenga las mismas influencias culturales del pueblo de Dios, y sin embargo, mirad lo que dijo. En las religiones más orientales, como el hinduismo y el budismo, los sabios son llamados iluminados y alcanzan la comprensión del bien. También suena, ¿verdad? En el zoroastrismo, que es la antigua religión persa, entendía la vida como una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Y pensaba que el Señor ha puesto todas estas cosas en el corazón de la humanidad desde el principio. No sé si habéis visto más recientemente El Señor de los Anillos, cuando el asedio al abismo de Helm. Están los humanos asediados por las tropas del mal, de Sauron, y no tienen casi esperanza. Y de repente llega Gandalf con un bastón, no sé si os acordáis, en alto, pega un golpe y se enciende una luz. Y el director hizo que al encenderse la luz, como que los orcos se dispersaban y abrían camino a esa luz que llegaba para salvar. Tolkien era cristiano, lógicamente, y esto es intencional. Pero al verlo lo reconocemos, es como la luz que nos libera de las sombras, del mal, de las tinieblas. Creo que Dios puso eternidad en nuestros corazones porque nos hizo a su imagen y semejanza.
En Eclesiastés 3:11 habla de eso, de que tenemos eternidad en nuestro corazón y tenemos el sello del Señor en nuestros corazones y entendemos las verdades eternas y las intuimos, aunque por supuesto tenemos que acercarnos a la palabra para confrontarnos con ella, pero el Señor ya ha preparado la tierra para que la semilla de su palabra tenga un sitio donde germinar. Jesús mismo se llamó a sí mismo la luz del mundo. En el Evangelio de Juan, como no, en el capítulo 8, en el versículo 12, decía: y otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es muy intuitivo. Esto lo hablaba yo con los peques, con mis adolescentes, que yo les doy escuelita dominical, y les decía a ellos que era intuitivo. Nadie hace lo que está mal a plena luz del día, porque la gente lo verá y lo cazará, sino que se oculta. Cuando alguien hace algo malo, se oculta. Un ladrón nunca robará al mediodía, sino que entrará por la noche sin que nadie lo vea en las casas. Y también les decía, y pensad, si vosotros vais en un bosque de día, veis el camino y podéis andar, pero de noche os podéis perder y además podéis tropezar. Y esto, que es tan intuitivo, es lo que nos está diciendo Dios, que permanezcamos cerca suya, a su luz, para que no nos perdamos. Pensaba que estas verdades son tan sencillas que nosotros los mayores, hoy no tenemos aquí ningún niño ni adolescente, aunque sí hay jóvenes, pero no tan pequeños, ¿vale? Es peligroso que nosotros los mayores, con nuestra autosuficiencia, con nuestro conocimiento supuesto de toda la realidad del mundo, de lo que está bien y de lo que está mal, es peligroso que nos confiemos, porque la oscuridad es tan peligrosa para nosotros como para los más pequeños. Y muchas veces las verdades más profundas del Evangelio son verdades sencillas que tenemos que estar revisando y que nos conviene estar recordando continuamente, no vaya a ser que nosotros también nos perdamos. Juan sigue su primera carta en ese tono cariñoso y amoroso, pero también porque hay amor en su carta, hay advertencias muy serias, hay exhortaciones hechas a nuestros corazones, también hoy en día. Mirad lo que dice el versículo 6, seguimos con la carta. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no decimos la verdad. Juan nos está llamando a permanecer firmes cerca de la luz de Cristo. Porque si nos alejamos de ella, nos vamos a perder. Y no solo eso, sino que Él nos llama mentirosos. Y lo dice con un tono tan cariñoso que no parece ni un insulto. Más bien una advertencia cariñosa, como un padre espiritual hablaría a su discípulo, a su niñito, a su adolescente, acariciándole la cabeza y diciéndole: ten cuidado, no alejarte de la luz. La carta de Juan sigue, nos vamos a ir versículo a versículo, que si no, no nos vamos hoy. La carta de Juan sigue diciendo cosas muy importantes y dándonos una mala noticia. La mala noticia es que a veces nos equivocamos. A veces no hacemos lo que Dios ha preparado para nuestra vida. A veces no andamos en los caminos que Él preparó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y nos desviamos, ponemos un pie en la sombra, lejos de su camino, y nos tropezamos y nos equivocamos. Pero Juan no quiere que nos desanimemos, porque Él sabe que todos fallaremos. Y nos da unos versículos muy bonitos en el principio del capítulo 2, en los versículos del 1 al 3. Primera de Juan 2, 1 al 3. Hijitos míos, sigue con ese tono tan cariñoso, ¿verdad? Tan afectuoso. Juan era un ancianito además, o sea que si lo viéramos escribiendo esto sería todavía más entrañable. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que hemos dicho antes. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan
nos anima a ser firmes en nuestras convicciones y a ser firmes en cumplir todo aquello que Jesús nos ha enseñado, pero Él sabe que fallaremos y Él nos dice: tranquilos, porque tenéis abogado en Jesucristo el justo. La verdad es que es una carta que hasta ahora tú la lees y es una carta simple, es una carta sencilla, es una carta que no hace falta grandes conocimientos ni siquiera de la palabra para entenderla. Y la verdad es que pensaba que el Evangelio es sencillo. El Evangelio es tan sencillo como que si declaras por tu boca que Jesús es el Señor y lo crees de todo corazón que el Padre lo levantó de los muertos, eres salvo. Eso es el Evangelio, simplemente. No depende de nuestra capacidad de entendimiento, ni de lo listos que seamos, no depende de nuestra preparación teológica, ni de nuestro entendimiento de cada versículo de la Biblia. Depende de la sinceridad de nuestro corazón hacia el Señor, de creer que Él es el Señor y que Él está al mando, y confiar en Él y permanecer en su luz. Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Qué frase tan preciosa y qué poco significa en el mundo hoy en día. Saliendo de la iglesia, si tú le cuentas esta frasecilla a cualquiera que pase por la acera de enfrente, posiblemente no sepa lo que significa siquiera, o la habrá escuchado, le sonará de alguna comunión, de alguna catequesis de cuando era niño. La propiciación de nuestros pecados. Y volvemos otra vez a hablar de la comunión. Siendo propiciación de nuestros pecados, Él pagó por todo lo que hicimos y todo lo que haremos mal, de una vez y para siempre, de manera perfecta, siendo un cordero perfecto ante los ojos de Dios, para que nosotros podamos tener comunión con Él y podamos ser ese pábilo y estar cerca de Él. Si veis el pábilo, está rodeado alrededor, por encima, por todos lados, y ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Es preciosa esta imagen. Y así de sencillo es. Y esto es lo que tenemos que entender. Y sinceramente, si hoy volvemos a reflexionar sobre estas verdades y volvemos a entender que tenemos que estar cerca de la luz y ser perseverantes, y si alguna vez fallamos, acercarnos a Jesús, eso es suficiente. Apenas hemos hablado sobre un capitulito y 3 versículos de la carta de Juan, y Juan ya nos ha dicho tantísimas cosas, ¿verdad? Tantas cosas en tan pocas palabras y sin embargo tan profundas. Recapitulando, Juan nos ha dicho que podemos tener certeza de nuestra fe y Él nos da testimonio de ello. Nos dice quién es Dios. ¿Os acordáis? Juan estaba intentando que todo aquel que creía en Jesús supiera cuál es su naturaleza, porque había predicadores que empezaban a decir cosas que no eran ciertas sobre Él. Y Él quiere que Él quiere despertar esa intuición que el Señor puso en nuestros corazones desde el principio, para que podamos reconocer lo que es de Dios realmente. Dios es luz. Y si tenemos comunión con Él y andamos en su luz, eso se nota en nuestras vidas. Hay testimonio de ello en nuestras vidas. Sobre eso no habla tanto Juan, habla mucho más Pablo en sus cartas sobre el testimonio. Y para Pablo, desde luego, era muy importante. Y para Juan, aunque lo especifica de otra manera, también era importante. Él habla de permanecer en la luz y en la visibilidad que hay de transformación de nuestras vidas si así lo hacemos. Y si fallamos, ¿vale? El tercer punto que hemos visto hasta ahora: Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y estamos totalmente perdonados, para que esa distancia que nosotros estamos creando con nuestro pecado de Dios vuelva a ser eliminada y volvamos a tener cercanía con Él, confianza con Él, relación con Él. Porque ese es el propósito de nuestra vida, que conozcamos a Dios y tengamos una relación íntima con Él. Y Jesús vino a que conociéramos a Dios y murió por nosotros. Y si seguimos avanzando en la carta de Juan, podremos ver y contestar a una pregunta que es sorprendente y que estoy seguro que todos sabéis contestar, pero la gente que anda por la calle no contestaría bien.
La pregunta es la siguiente, otra pregunta para reflexionar, ¿vale? Esta vez no hay diapositiva porque no hace falta, con la pregunta lo entenderéis. Dios ha muerto por nosotros, pero ¿por qué haría eso Dios? ¿Por qué haría eso Jesús? ¿Por qué moriría por alguien Jesús? La verdad es que pienso en ello y yo no sé si moriría por alguno de mis hermanos o amigos, aun si ellos tuvieran razón, si ellos tuvieran un amor sincero hacia mi persona, ¿moriría yo por alguno de ellos? Es complicado, ¿verdad? Sin embargo, Jesús murió por sus enemigos, no solo por sus hijos, que lo seríamos más tarde, pero nosotros éramos enemigos de Dios hasta que Jesús transformó nuestras vidas y nos acercó a Él. ¿Por qué haría esto Jesús? ¿Por qué moriría Jesús por sus enemigos? Porque Dios tendría preparado un plan tan inesperado, tan sorprendente. Muchas veces algún amigo que no es creyente me dice algo así, ¿no? Como que, bueno, la religión es un invento. Y yo siempre le respondo una frase de C.S. Lewis que yo no me puedo inventar a un Dios que no entiendo, que no puedo anticipar, que es tan sorprendente, que de repente hace algo que nadie podía haber esperado, que es que Jesús diera su vida por nosotros. Y Juan sigue en su carta contestando a esta pregunta. ¿Por qué daría Jesús la vida por nosotros? Ese Jesús que además era el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Y ya nos dijo que Dios era luz y ahora nos dice que Dios es amor. Y me vais a permitir, si os parece, que pueda hacer algo que me gusta mucho, que es recitar mis versos favoritos de toda la Biblia. Son unos versos que cuando yo me convertí fueron importantes para mí y están en el Evangelio de Juan también, y son las siguientes. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo os he contado todas las cosas que he oído de mi Padre. Qué bonito esta declaración, amigos de Dios, hijos de Dios, hombres de Dios, templos del Espíritu Santo. Eso es el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Nosotros éramos pecadores y sin embargo Dios tenía algo tan bonito preparado para nosotros. Estas palabras las dice Juan en el aposento alto, justo antes casi de que lo vayan a apresar, horas antes, y lo dice después de la parábola de la vid y los pámpanos. No sé si os suena. Y Juan sigue en su carta relacionando su evangelio con todo su pensamiento y con todo su sentir sobre la fe y sobre Jesús. En primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fijaos lo que dice, amémonos los unos a los otros, porque si tenemos comunión con Dios y hacemos su voluntad, porque somos sus amigos, nos amaremos los unos a los otros. Dios nos está llamando, Juan nos está llamando a amar. Y fijaos que no dice Dios es cariñoso, ni dice Dios te quiere. No. Es tan confiable el amor de Dios que es su propia esencia. Dios no decide quererte, Dios es ese amor. Y esa es una verdad brutal. Podemos confiar en Dios porque su esencia es amarnos. Su esencia es restituir su creación a lo perfecto que Él había pensado desde el principio, y lo hace con cada uno de nosotros cada día. Es precioso y la verdad es que es difícil de entender si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Amémonos los unos a los otros y así tendremos comunión los unos con los otros y con Dios. ¿Acordáis
del primer parrafito de primera de Juan 1:3 hablaba de eso, ¿no? Para que tengamos comunión con vosotros y nuestra alegría sea completa, y nuestra comunión en verdad es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y el estilo de Juan es llamativo para alguien. No sé si habéis leído la primera carta de Juan. Se lee en 14 minutos. Se tarda en leer la carta de Juan, no se tarda más. Un poquito menos de un cuarto de hora. Y llama la atención el estilo en que escribe Juan. No en conceptos ni en detalles, que también, sino en estructura. Cuando un judío del siglo I, cuando un semita de tradición judía escribía y quería enfatizar algo, no utilizaba las mismas herramientas que utilizaba un occidental, un europeo actual del siglo XXI. ¿Vale? Pablo sí se parece más a nuestro estilo de pensamiento, porque él ha estudiado dialéctica y era un hombre, parece ser que era un hombre leído, y el Señor lo utilizó en su cultura, y utiliza patrones de pensamiento griego, porque además Pablo era el apóstol de los gentiles y tenía que llegar a los gentiles. Pero Juan es un judío de pura cepa del siglo I. Y los judíos del siglo I, cuando quieren reiterar algo, lo que hacen es repetir. Y repiten una vez y otra vez y otra vez. Y si tú lees la carta de Juan, repite muchas veces que Dios es luz, y repite aún más veces que Dios es amor. Nos está diciendo que no nos despistemos de eso, porque eso es lo importante. Y la verdad es que pensaba que es un recurso estilístico muy eficiente, porque es como cuando uno va por la calle y está cayendo una pequeña lluvia fina, ¿vale? Las 2 o 3 primeras gotas ni le echas cuenta, pero cuando llevas un rato expuesto a esa lluvia, te empapa. Y eso es lo que hace Juan. Repite cada concepto, y cada vez que lo repite le mete un elemento nuevo, un enfoque nuevo, una apreciación nueva, un detalle nuevo, y es como que va ampliando el círculo y cada vez entendemos más. En una predicación que escuché una vez, comparaban la primera carta de Juan como una espiral ascendente, como si cada vez estuviera dándole vuelta a los conceptos, pero cada vez esa visión del concepto es como más elevada, ¿no? Es como una espiral ascendente. Yo la verdad es que cuando lo leía me imaginaba con esta ternura con la que escribe Juan, en que está acunando los conceptos. Es como que acuna los conceptos que nos está trayendo. Y la verdad es que hay muchísimos versículos que hablan de esto mismo que ya hemos leído, que nos amemos los unos a los otros, y que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama porque no ha conocido a Dios. Mirad, vamos a leer algunos de ellos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La verdad es que el estilo cariñoso de Juan amortigua los golpes, pero los golpes son duros, ¿eh? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nos está llamando a tener cuidado de no estar engañándonos creyendo que somos hijos de Dios cuando no estamos actuando como tal, y nos está llamando a acercarnos a su luz. En primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Esta frase también es muy dura, nos habla de la evidencia del nacer a un nuevo yo, de la vida espiritual, a través del amor a nuestros hermanos. Juan tiene frases muy duras en esta carta, y las tiene porque precisamente hay amor en sus palabras, y el que ama advierte seriamente para que el amado no cometa los errores que lo van a perder. Seguimos, primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Son poderosas las palabras y duras también, ¿verdad?
nos habla de eso, de que el amor de Dios, el Evangelio, no es una teoría, es una transformación de vida. Es una realidad palpable que se concreta en acciones hechas por amor, no por obligación. Y la más directa de todas. Si os pareció dura esta, esperad a la siguiente, os doy otra. Primera de Juan 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La verdad es que son duras las declaraciones de Juan y pensaba cuando lo leía que corremos un peligro al leer estas palabras con ligereza o con una atención o mente puesta donde no debemos. Y la verdad es que cuando lees alguno de estos versículos se te puede venir a la cabeza el mirar la paja en el ojo ajeno en vez de la viga en el nuestro. Y podemos decir, claro, es que fulanito no me quiere bien. Es que menganito, hay que ver lo que le he dicho a otro hermano. No es de Dios porque no ama como debe. El Señor no nos está llamando a examinar al resto de los hermanos, sino a examinar nuestros corazones para saber cuál es la profundidad de calado de este fuego, del fuego del Espíritu Santo que tiene que arder en nuestros corazones. Y que Juan dice que debe dar frutos, como dicen otros muchos textos de la Biblia, como la carta de Santiago. Y la verdad es que pensaba, ¿no? Amar al hermano como evidencia de amar a Dios. Y claro, amar a Dios es fácil, sobre todo cuando lo conoces, cuando te has acercado al Sermón del Monte, cuando has dialogado con Jesús a través de sus palabras, de su vida. Es fácil querer a Jesús. ¿Quién no querría a Jesús si lo conociera? Hubo gente que lo rechazó y hubo un discípulo incluso que lo traicionó. Pero nosotros tenemos ya la foto completa, tenemos la película de que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. ¿Quién no querría a alguien que ha muerto por él? Es ridículo. Querer a Jesús es muy fácil, pero Juan te está diciendo, si no quieres a tu hermano, en realidad no estás queriendo a Jesús. Y eso es retador, es duro para nuestros corazones confrontarnos con esa verdad, pero es necesario para saber dónde estamos, quiénes somos y buscar más dependencia todavía de Jesús para que Él nos transforme. Y pensaba también que podemos pensar que la verdad es que algunos hermanos son más difíciles de querer que otros. Y sería honesto decírselo a Dios en oración, decirle, Señor, si yo hubiera hecho al hermano que me has puesto al lado, desde luego lo hubiera hecho de otra manera. No lo hubiera hecho como tú lo has hecho. No. O le hubiera cambiado las circunstancias o la vida para que él fuera más como yo querría que él fuera, no como él es. Pero eso no es amor. Incluso podríamos decirle al Señor, es que nuestro hermano está mal hecho. Podríamos reclamarle a Dios, es que estás haciendo mal a los hermanos que me ponen alrededor. Me has puesto en la iglesia que no toca. Seguramente hay otra iglesia donde haya hermanos con los que tengo más afinidad y a los que sería más fácil querer. Sin embargo, también sería honesto que ese otro hermano orara de la misma manera por ti, la verdad. Y es liberador pensar que es así y que no somos perfectos, que estamos en proceso de transformación, estamos en proceso de ser cada día un poquito más como Jesús. Y ese es el propósito del Señor, que seamos cada uno de nosotros transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y pensaba que estas palabras están puestas para que nos examinemos. Y estas cosas que os digo que son graciosas, que el hermano esté mejor o peor hecho, también las digo para que nos examinemos.
Y es que no es casualidad que cada uno de los hermanos que tenemos alrededor esté ahí. Dios tiene un plan perfecto, y si creemos que es perfecto, Él ha puesto a cada uno de nuestros hermanos alrededor. Él nos está transformando, como hemos dicho, no de una manera espiritual, etérea, que no somos capaces de tocar o de entender. Él nos está transformando con hechos y relaciones concretas. Dios nos está moldeando a través de las relaciones que tenemos con nuestros hermanos para que cada vez seamos más como Cristo. Y quizá algún día, si es necesario, pudiéramos dar la vida incluso por alguno de ellos, como hicieron muchos de los apóstoles y de los mártires de la iglesia primitiva. Dios nos está moldeando para que podamos tener comunión los unos con los otros, porque no se puede tener comunión con Dios si no tenemos cercanía, intimidad, cariño, ausencia de distancia, si no tenemos confianza los unos con los otros. Y en ese amor, en esa confianza, en esa cercanía, se refleja la comunión que tenemos con el Padre. En lo que creemos, como empezamos al principio, es algo palpable, es algo real. Y el amor de Dios también lo es. Dios es luz, Dios es amor, y Dios está cerca nuestra, igual que nuestros hermanos. Dejémonos transformar por su palabra, por su espíritu. Ardamos con el fuego del espíritu como esa mechita, como ese pábilo, y que el Señor nos ayude a ser conformados conforme a su imagen. Muchas gracias, hermanas, que el Señor os bendiga. Amén.